Dios es bueno. Dice amén. Dios es bueno. Y mire, hoy nos permite acercarnos a su mesa. Él nos ha invitado a su mesa. Y ciertamente, hermano, podemos participar de ella por misericordia, porque a Él le ha placido que nosotros nos sentemos a su mesa. La Biblia dice que un rey tenía invitados a su mesa, y cuando mandó a traer a los invitados se empezaron a excusar y no quisieron participar. Esa es sombra de los judíos, que cuando el Señor los invitó no quisieron. Entonces dice, muy bien, como ellos no quisieron, ahora vayan por las calles, por las plazas, y tráiganse a los cojos, a los mancos, a los que no sirven para nada. A esos tráiganse. Esos éramos nosotros, los gentiles. Y el Señor ahora, y Él dice, los que eran invitados no eran dignos y no se sentarán a mi mesa, pero ahora que se llene mi casa, pero con estas otras personas que les estoy diciendo. Y el Señor, en ese tiempo estamos, en el que el Señor nos está invitando a la mesa a todos, y eso es por amor y misericordia, hermano. Ciertamente no somos dignos, pero Él quiere que nos sentemos en su mesa. Ciertamente somos imperfectos, pero Él quiere que nos sentemos en su mesa. Y esa es algo que tenemos que platicar, porque cuando se habla de la Santa Cena, mucha gente dice, uy, Santa Cena, y tiembla. Pero realmente la Santa Cena debería considerarse una bendición. Es una bendición. Ciertamente la Santa Cena es una especie de tribunal, pero acuérdese que cuando uno va a los tribunales, no es por fuerza que uno vaya a salir condenado del tribunal. Mire, pues se lo voy a poner de esta manera. Usted puede ir a un juzgado porque lo citen, porque lo están acusando de algo, y eso es feo, hermano. Hace unos 10 años aproximadamente, hermano, me tocó que ir al juzgado por un problema que había ahí con la construcción de mi casa, que yo no tenía la culpa, sino que eran unas cuestiones ahí políticas que habían, ¿verdad? Pero la cosa es que me llamaron al juzgado y me detuvieron la construcción. Y yo, hermano, yo nunca había oído un juzgado. Qué feo se siente, hombre. Uno se siente ahí y ni hablar puede, puro pollo comprar, uno no sabe ni qué decir. Y entonces una de las cosas que uno necesita para empezar es un abogado. Eso es lo que uno necesita. Y por eso la Biblia dice, hijitos, les escribo estas cosas para que no pequéis. Os escribo estas cosas para que no pequéis. Pero si habéis pecado, no se presenten al Padre solo así, sino recuérdense que abogado tenéis para con el Padre. Entonces sí nos podemos presentar al Padre, pero tenemos que buscar al abogado, porque Él es el que conoce todo eso. Muy bien, entonces fui al juzgado y me sentía todo raro. Si a alguien le ha tocado esa situación, me entenderá, porque uno no es de eso, ¿verdad? No es de ese trajín. Bueno, a menos que uno trabaje ahí como la hermana, ¿verdad? ¿Dónde está? Aquí está la hermana, a ver, eso es otra cosa. Ahora sí, ahora que me citen, ahora tengo hasta aliados ahí en el juzgado. Pero en ese tiempo no teníamos. Pero ¿sabe qué? Resulta que al final que todo caminó y se resolvió, pues salí bien, salí justificado, por así decirlo, y pude seguir construyendo mi casa. El punto es el siguiente: el ir a un juicio no implica por fuerza ser condenado, sino que en el mismo juzgado donde lo pueden declarar culpable, en ese mismo juzgado lo pueden declarar inocente. Entonces la Santa Cena de alguna manera es no de alguna manera, es un tribunal donde el Espíritu Santo nos llama y nos dice: júzguese cada uno a sí mismo, y luego coma del pan y beba de la copa.
Entonces ahí hay una especie de juicio. La Biblia dice que el juicio debe comenzar por casa, y amén. Entonces nos llaman a juicio, pero no hay que tenerle miedo al juicio, porque lo que tenemos que hacer es venir al juicio con abogado. Y el abogado trae de la mano, trae bajo la manga atenuantes y agravantes. Los atenuantes son todas aquellas cosas que están a favor del acusado. Y los agravantes son todas aquellas cosas que empeoran la situación. Que aparte de la acusación hay agravantes. Por ejemplo, no es lo mismo que alguien, por ejemplo, es un ejemplo, que alguien atropella a una persona en su carro, en su vehículo, y que esa persona fallezca, si él iba a la velocidad apropiada, pero la persona imprudentemente salió. Él iba a la velocidad apropiada. No es lo mismo cuando se atropella a una persona por ir a exceso de velocidad. Entonces están los dos, oiga, pues están los dos acusados. Los dos atropellaron a una persona. Lo único que uno tiene agravantes y otro tiene atenuantes. Uno tiene el agravante de que iba a exceso de velocidad. El otro tiene el atenuante de que iba a la velocidad apropiada. Eso es lo que se presenta en el juzgado. Aparte, ahí está, el hecho está. Ahora lo que se buscan son atenuantes o agravantes. El fiscal va a buscar los agravantes, pero el abogado va a buscar los atenuantes. Entonces nosotros tenemos que ir con el abogado y decir, definitivamente yo le fallo a Dios, soy pecador. Entonces, ¿me puede ayudar? Y entonces vamos a ver qué atenuantes tenés o agravantes. Porque hay gente que le falla a Dios y no se siente ni un poquito mal. Le vale. Entonces ahí sí se mete, ese es un agravante. Pero hay gente, hermano, que ni pecar puede, porque ni siquiera lo ha ejecutado y ya está hecho pedazo, ya, porque ya no puede, está inhabilitado para pecar. Y si en algún momento tropieza, entonces el abogado busca y dice, falló, pero no es un pecador. Déjeme explicarle eso, déjeme explicarle, por favor. Ya lo he explicado, pero lo voy a explicar. No es lo mismo caer en adulterio que ser un adúltero. No es lo mismo. Porque el adúltero, eso quiere decir que tiene una continuidad y puede ser que participe de la Santa Cena y que no quiera dejar el adulterio. Eso es un agravante. Eso se está metiendo en problemas, porque la Biblia dice que si se toma la Santa Cena de esa manera, entonces se puede traer sobre sí juicio, se puede traer sobre sí, incluso puede haber enfermedades. Pero entonces nosotros tenemos que venir al juicio, pero con atenuantes. Y uno de los atenuantes es al corazón contrito y humillado. El Señor no desprecia. Entonces venimos con el Espíritu Santo. Ayúdame, Espíritu Santo. El Espíritu Santo, vamos a examinar tu corazón para ver cómo está. A ver si no hay orgullo en tu corazón. Entonces mira nuestro corazón y dice, sí hay humildad, sí estás arrepentido. Ese es un atenuante. Ese argumento lo vamos a presentar delante del juez. Aleluya. Y hay otros atenuantes. El que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Hay otros atenuantes, hermano, que el Señor establece en la palabra con respecto a alcanzar su misericordia. Y dice, se le mostrará misericordia a aquel que haya mostrado misericordia. Ese es otro atenuante. Pero creo que el atenuante principal es el corazón arrepentido, que ciertamente en algún momento le ha fallado al Señor, pero ya no quiere seguir igual, quiere cambiar.
Entonces, Señor, yo lo que quiero es que me ayudes, que me transformes. Yo no me siento bien. Yo quiero vivir conforme a tu voluntad. Yo quiero vivir agradándote, Señor. Y el Espíritu Santo, que conoce nuestro corazón, entonces se pone de nuestro lado y empieza a abogar por nosotros. Entonces podemos participar de la mesa. ¿Sí me voy a entender, hermano? Entonces sí podemos participar de la mesa. Es un juicio, es el tribunal del Espíritu Santo, pero en ese juicio podemos salir aprobados, no por nuestros méritos, sino porque tenemos un buen abogado. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Da gloria a Dios usted. Por otro lado, cuando venimos a la mesa, la Biblia establece algunas normas de etiqueta. ¿Cómo lo ves de ahí? Con el respeto de los señores que están acompañándonos aquí. Yo tengo mi primo que es oficial. Me recuerdo que cuando sacó su examen del espadín, que le llaman en la escuela politécnica, que los ponen a hacer un montón de cosas, yo después tuve la oportunidad de platicar con él y le pregunté algunas cosas. Dije, pero ¿por qué te ponen a comer a escuadra? Uno no lo entiende. Pero entonces él me explicó y me dijo, lo que pasa es que uno está acostumbrado a que la boca llegue a la comida. ¿Dice qué cosa? Y entonces a uno le enseñan, me explicó él, que la comida tiene que llegar a la boca. Oh, dije yo, fui a comer a escuadra yo también, dije yo. Uno hasta agarra el plato así. Entonces, a los oficiales les enseñan normas de etiqueta y los observan, porque después hacen fiestas y en las fiestas los observan. Ay Dios, si cometen un error, después tienen que pagar las consecuencias, ¿verdad? Los ponen a chispar, les dicen ellos, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque tienen que aprender normas de etiqueta. Muy bien. Ahora en la Biblia nos habla de algunas normas de etiqueta para acercarnos a la mesa. Una de ellas, dice el Señor, cuando te acerques como invitado a una cena, no busques los lugares de honor. Sino busca los de menos honor, porque no sea que el que te invitó te quite de ese lugar para poner a otro. Mejor siéntate humildemente allá donde puedas. Y el que te invitó, que él sea el que te acerque. Entonces, una de las normas de etiqueta para acercarse a la mesa es que nadie ande buscando honra propia. No se puede tomar la Santa Cena si andamos buscando nuestra propia honra. El único que es honrado en esta cena, porque obviamente es una cena de hijos, donde todos podemos participar, pero el anfitrión es el Señor, hermano. Entonces no podemos venir con exigencias ni con ínfulas. Nosotros venimos con sencillez de corazón, y el Señor se encargará de darle a cada uno la honra según como haya recibido honra de Él, porque dice la Biblia que Dios honra a los que le honran. Amén. Bueno, otra norma de etiqueta, que no voy a hablar de eso, ¿verdad? Voy a hablar de otra cosa, pero solo para recordarle algunas cosas, es ponerse traje adecuado. Ponerse traje adecuado. Se recuerda que el rey que invitó a la cena, dice que después empezó a supervisar a todos los que estaban comiendo y se dio cuenta que había uno ahí que no llevaba el traje adecuado. Y le dice, amigo, ¿qué haces aquí sin el traje adecuado? Y entonces lo sacan de la cena. Y ese traje adecuado, obviamente, no implica lo exterior, aunque hay gente que lo recibe como un rema para su exterior también. Es Santa Cena y se viste, hermano, como que fuera una fiesta con el presidente.
porque recibió el rema para su exterior. Yo le he contado que mi abuelo para la Santa Cena se iba encorbatado, hermano, y no tenía privilegio. Y él había recibido su rema para su exterior, pero no está hablando exactamente del exterior. Si se puede el exterior, amén, pero está hablando del interior. Tenemos que tener un traje adecuado interno. Y dice la Biblia que una de las cosas de las que nos tenemos que vestir es de humildad, pero eso ya le hablé. Pero dice que nos tenemos que vestir de amor. Entonces vamos a acercarnos a la mesa, que esa es una mesa donde se nos recuerda que tanto fuimos amados. Y ni modo que nos vamos a acercar con odio a la mesa del amor. Tenemos que acercarnos con amor. En primer lugar, para Dios. Y en segundo lugar, para los hermanos. Esas son las normas de etiqueta exigidas en esta mesa por la palabra de Dios. ¿Está conmigo, hermano? Entender que es una mesa de bendición. No es una mesa de acusación, ni de maldición, ni de discordia. No es una mesa para discriminar, ni para hacer un lado, ni para hacer sentir mal a nadie. Es una mesa donde nos recuerda que Él nos amó y nos sigue amando, hermano. Donde nos recuerda que su misericordia todavía está vigente para nosotros y que Él nos quiere bendecir. Esa es la mesa. Yo no sé si usted le da el aplauso al Señor, le da gracias por esa mesa. Bendito es el Señor. Y muchas cosas más que tenemos que recordar cuando venimos a la mesa, cuando venimos a la Santa Cena. Recordarnos que el Señor dice que eso es sombra, el pan es sombra de su cuerpo, es figura de su cuerpo, y el vino figura de su sangre. Pero también el pan representa la muerte. Eso es algo que tenemos que recordar. ¿Por qué decimos que el pan representa la muerte? Porque el pan y el vino aparecen juntos con el panadero y el copero del rey en los tiempos de José. Yo no sé si usted se recuerda que el panadero, después de 3 días, ¿cuántos días estuvo el Señor Jesús en las profundidades de la tierra? 3 días y 3 noches. Entonces el panadero, después de 3 días, y el copero, después de 3 días, lo exaltan. Entonces resulta que el pan es una sombra del morir al yo, para que entonces, si muero a mí mismo, entonces la vida de Él se va a manifestar en mí y voy a ser levantado. Entonces es la misma sombra. Entonces viene el Señor Jesús y dice: les doy 2 elementos, el pan y el vino. Por eso cada vez que nosotros participamos del pan tenemos que recordar que estamos comiendo muerte. Pero no estoy hablando de la muerte potestad, ni de la muerte física, sino que estoy hablando del morir a mí mismo. Y cuando participo del vino, estoy hablando de vivir la vida de Dios. Amén, hermano. Bueno, sí me estoy dando a entender hasta dónde voy, ¿verdad? Muy bien, en base a esas cosas que hemos platicado, yo quiero hablar un par de cositas y quiero hablarle de las copas de la bendición y recordar este pasaje, Lucas 22:19, que dice: y habiendo tomado pan después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa
después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Ahora note que él tomó una copa. Esa es una copa que nos estaba trasladando a nosotros a un nuevo pacto. Muy bien, bendito Dios por eso. Pues resulta que esta copa está representada en 7 copas. En 7 copas. La copa de la salvación, que aparece en el Salmo 116, versículo 11, usted lo puede leer en su casa. Ahí dice: alzaré la copa de la salvación. La copa de la liberación, que es la del copero del rey. Se recuerda que dice que el copero estaba preso y le dicen: dentro de 3 días saldrás libre y el rey levantará tu cabeza. Entonces, la copa de la liberación. La copa de la consolación, que está en Jeremías 16:7, que de esa es que vamos a hablar un poco. De la copa de la alegría y de la abundancia, que está en el Salmo 23, también vamos a hablar un poco de ella. La copa de la reconciliación, que es la copa de José y sus hermanos. La copa del sufrimiento, Jesús en el huerto, cuando dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y la copa de la bendición, que está en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 15, que dice: ¿acaso la copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo? Ese está en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 15. Muy bien, yo voy a hablar de la copa de la consolación y la copa de la alegría, pero antes de eso, yo quiero decirle, hermano, que estas 7 son representaciones de la copa del Señor. Porque o participamos de la copa del Señor o participamos de la copa de Babilonia. Déjeme explicarle esto, hermano, porque en la Biblia aparecen varias copas. Unas copas están relacionadas con la copa del Señor y otras copas están relacionadas con la copa de Babilonia. Pero aparte de las copas, qué tremendo, aparte de la copa de Babilonia están las copas de juicio. Entonces déjeme explicarle eso. Si yo participo de las copas de bendición, entonces yo no voy a participar de las copas de juicio. Entonces, participar de estas copas me ayuda a mí a asegurarme que no voy a participar de las copas del juicio. Porque estas copas, algunos no mucho les gusta. Por ejemplo, la copa del sufrimiento, la de la alegría y la abundancia, sí, hermano, venga para acá. Pero la del sufrimiento, que es donde aprendemos a hacer la voluntad del Señor, que para eso es el sufrimiento, para aprender. Por lo que padeció, aprendió obediencia, dice la Biblia. Pero es necesario, mire, solo traigo aquí unos apuntes. Las copas de la ira, que son las del juicio, que son derramadas, la primera es derramada en la tierra, la contaminación de la tierra, la contaminación del mar, la contaminación en los ríos, el sol, el trono de la bestia, el gran río Éufrates. Esas son las 7 copas. Y el aire. Todos esos son juicios. Usted los puede leer en Apocalipsis. No ese es el tema, hoy no es escatología, pero sí hay copas de la ira. Y yo no quiero participar de esas copas. O alguno aquí se quiere participar. ¿Verdad que no? Lo que queremos es participar de la copa del Señor. Levantó también la copa y dijo: ese es el nuevo pacto en mi sangre. Pero esa copa está representada en 7 copas. Acuérdense que el número 7 es el número de perfección. Y esas son las 7 que le acabo de mencionar. Entonces yo quiero hablar así en los pocos minutos que me quedan, un poquito nada más, sobre la copa de la consolación. Y quiero que lo leamos aquí en Jeremías capítulo 16 y versículo 7.
que dice: no partirán el pan en el duelo para ellos. Dice qué cosa: a fin de consolarlos por el muerto. O sea que en la consolación hay pan, y luego dice: no partirán el pan en el duelo para ellos, a fin de consolarlos por el muerto, ni les darán a beber la copa de la consolación. ¿Ya lo vio? La copa de consolación por su padre o por su madre. Entonces resulta que aquí le están diciendo que no se las van a dar. Pero yo no quiero que resaltemos que no se las van a dar, sino que lo que quiero que resaltemos que hay una copa que se llama la copa de consolación. Claro, aquí está diciendo a ellos no se la van a dar, pero la Biblia nos está diciendo que hay una copa que se llama la copa de la consolación. Que esas son las dos ministraciones que hoy quiero trasladar a su vida y que se van a sellar cuando participemos de la Santa Cena. Pero si la copa del Señor está representada en estas 7 copas que le mencioné, y una de ellas es la copa de la salvación, eso quiere decir que hoy cuando participemos, algunos de nosotros vamos a ser consolados. Nosotros estamos en el tiempo de la consolación. Sí, sí, Señor. Yo me voy, dice el Señor, pero no los dejo solos, sino que les voy a enviar al Consolador. Aleluya. En Isaías 40, y eso se lo expliqué la vez pasada y necesitamos retomarlo un día de estos, pero Isaías 40 es el equivalente a Mateo. El Antiguo Testamento tiene 39 libros. Entonces el libro número 40 es Mateo. Y resulta que Isaías es igual que la Biblia. La Biblia tiene 66 libros e Isaías tiene 66 capítulos. Entonces pareciera que en Isaías está resumida toda la Biblia. Y cuando uno empieza a leer, por ejemplo, usted lee Isaías capítulo 1, resulta que Isaías capítulo 1 habla de los cielos y la tierra, de la creación. Y si usted lee Isaías 66, habla del juicio, del tiempo final, está relacionado con Apocalipsis. Entonces no son coincidencias. Cada capítulo de Isaías está relacionado con cada libro de la Biblia. Muy bien. Entonces, el capítulo 40 de Isaías está relacionado con el libro 40. Y el libro 40 es Mateo. Y resulta que una de las cosas que aparece en Mateo es Juan el Bautista, que él era la voz del que clama, el que dice: yo soy la voz del que clama en el desierto. ¿Y sabe dónde aparece esa frase por primera vez? En Isaías 40. Voz del que clama en el desierto, preparad camino al Señor. Eso aparece en Isaías 40 y está relacionado con Mateo. Pero antes de que aparezca eso en Isaías 40, aparece una palabra clave, que es: consolad, consolad a mi pueblo, dice el Señor. Eso quiere decir que cuando empieza el Nuevo Testamento, está empezando el tiempo de la consolación. Y dice: y díganle a mi pueblo que su lucha ha terminado. ¿Qué cosa, hermano? Que su iniquidad ha sido perdonada y que el Señor ha recibido el doble por sus pecados. Pues lo dice Isaías 40, pero está íntimamente relacionado con el nuevo pacto que comienza con Mateo. Entonces nosotros estamos en el tiempo de la consolación. Esta Santa Cena va a ser un poquito diferente, porque una de las cosas que quiero ministrarle es consolación. ¿Y quién necesita consolación? Pues el que se lo ha llevado el río, hermano.
Aquí se le ve el río, necesita consolación. A menos que aquí alguien todo le haya salido bien en su vida, ese no necesita consolación. Pero hermano, si no tropezamos en una cosa, tropezamos en otra, hombre. Y si no nos pasa una, nos pasa otra. Y a veces necesitamos un apapacho, ¿verdad? Qué cosa, hermano. A veces necesitamos disciplina. Como cuando el hijo rebelde, ¿verdad?, se pone al brinco, necesita disciplina. Pero a veces necesitamos apapachos de Dios. Ese necesita disciplina. Lo vamos a disciplinar. ¿Cuántos quieren un apapacho del Señor en esta noche? Yo quiero, hermano. Algunos de nosotros hemos tenido problemas en nuestros matrimonios, desgastantes. Algunos de nosotros tal vez hemos tenido problemas económicos desgastantes. Algunos tal vez hemos tenido problemas con nuestros hijos, hermano, que nos hacen que ya tiramos la toalla. Algunos tal vez hemos tenido otro tipo de problemas. Y hermano, a veces me da pena mencionar las cosas porque yo conozco a mis ovejas. Porque yo conozco a mis ovejas. Usted ni siquiera se imagina a veces lo que están pasando algunos hermanos, que yo sí sé. Y eso a veces me limita a poder decir las cosas. Pero yo lo que quiero, mire, si se me sale algo, usted recíbalo de parte del Señor, hermano. Pero sí necesitamos ser consolados. Ruth llegó a la casa del pan, llegó a Belén, y ella necesitaba consolación. Venía destruida, hermana, con un pasado que la perseguía. Ella no podía ser redimida, ella no podía alcanzar la bendición. Todos la señalaban, esa es moabita, o sea, no tiene derecho. Y necesitaba que alguien la cubriera, le extendiera el manto, la abrazara. Y aparece Booz, hermano, a cubrirla y la consuela. Job, hermano, se le habían muerto sus 7 hijos. Había perdido todo su ganado, sus empresas. Porque mire, hermano, honestamente, perder un trabajo no es tan fácil. Es difícil. Pero mientras más alta sea la posición de una persona, más fuerte se siente el golpe. No es lo mismo perder un trabajo donde alguien gana 1,000 quetzales que un trabajo donde alguien gana 20,000 quetzales. No es lo mismo. Aparentemente sí, pero no es lo mismo, porque el que tiene 20,000 quetzales tiene un presupuesto alto. Tiene un montón de cosas que en base a su presupuesto él hizo cálculos y dijo: sí puedo pagar esto, sí puedo pagar aquello, sí puedo pagar esto. Sí, pero ahora no hay tus 20,000 quetzales. ¿Y cómo se paga todo eso? Entonces, Job, hermano, perdone, pero usted tenía empresas y se las quitan en un día todas. Le quitaron a sus hijos, que fue el diablo que se las quitó, con el permiso de Dios, porque Dios lo quería bendecir, por eso le dio permiso al diablo. Porque alguien podría decir: y entonces Dios da permiso para que a uno le vaya mal. No, Dios no quería que a Job le fuera mal, Dios quería que a Job le fuera mucho mejor todavía. Por eso digo, le voy a dar permiso a este va a ser mi siervo, me va a ayudar para bendecir a Job. Y le dio permiso al diablo. Entonces el diablo le quitó a sus hijos, le quitó sus empresas. Era un ataque, y todavía se metió a su matrimonio. La mujer, hermano, lo hizo pedazos, le dijo un par de palabras ahí que lo humillaron y lo abandonó. Y todavía
enfermo. Puchis, hermano, de veras que a veces uno le duele una uña, vaya, no quieren ir al culto, hermano. Pero imagínense todo lo que le pasó a Job. Necesitaba consolación. Y allá aparecen aquellos sus amigos. Y mire qué cosa, dice la Biblia, que al ver la calamidad de Job, ellos le llegó la noticia de que Job le estaba lloviendo sobre mojado, pero ellos no habían dimensionado cómo estaba la cuestión. Cuando ellos llegan, dice que al ver la calamidad de Job, dice que se quedaron sentados callados, sin decir nada, 7 días, hermano. O sea, era tan grande, fue tan impactante que no hallaban ni cómo comenzar a hablar. ¿Qué le decimos? Porque a veces cuesta, hermano. Yo no sé si a usted le ha pasado cuando uno llega a un velorio de una persona muy cercana y el que falleció o la que falleció es algo trágico. ¿Y qué se le dice? Cuando son cristianos, más o menos uno puede tener alguna palabra. Y cuando no son cristianos, no hay a uno ni qué decir, hermano. Eso le pasó a ellos. Llegan y sus 7 hijos habían muerto, su mujer lo había dejado, estaba enfermo, sus empresas, todo una desgracia. Entonces ya no tenían que decir. Se quedaron callados. Aunque el propósito de eso era consolarlo, pero no podían. Se quedaron de una vez atónitos. Es tremendo, hermano. Pero mire, necesitaba consolación. Job necesitaba consolación. Le estoy poniendo algunos ejemplos bíblicos. Allá estaba Tamar, que su hermano la había violado, la había deshonrado. Y después de que la había violado, la había deshonrado, la echó. Date aquí. De goza, hermano. Eso es bien tremendo cuando una persona se siente utilizada por otra, se siente destrozada. Se siente destrozada. Por eso, entre paréntesis, jóvenes, tanto jóvenes varones como señoritas, ¿verdad? Tengan cuidado. Señoritas, que no les pase la de Dina ni la de Tamar. ¿Qué hacía Tamar solita ahí? ¿Qué hacía Dina con los muchachos del mundo? Y después terminan todas destrozadas y desconsoladas, y los pobres padres ya no saben ni qué hacer, y peor, se quedaron embarazadas. No es nuestro deseo, por eso es que lo hablamos. Y jovencitos, pídanle al Señor que el Señor los guarde, no hacerle daño a ninguna jovencita, hombre. Porque el que hace el daño se le olvida, pero el que recibió el daño no. Pero el punto es el siguiente: ¿cuántos nos hemos sentido utilizados, traicionados por un ser querido? Se necesita consolación. Se necesita consolación. Allá estaban los hermanos. El último ejemplo que le doy, y voy a hacer un pequeño acto y voy a terminar de predicar. Pues ya estaban los hermanos de José, que regresaron a Egipto porque usted conoce la historia. Ellos habían vendido a José allá en Egipto, el Señor lo levantó. Después vinieron 7 años de abundancia, los hermanos de José ni enterados. Pero cuando vinieron los años de escasez, los hermanos de José tuvieron que ir a buscar ayuda. Y el que los ayudó fue el que ellos habían traicionado. Él los terminó ayudando. Pero dice la Biblia que no les reprochó, sino que los consoló. Ahora, José los consoló, pero ¿por qué los consoló? Porque los otros
estaban pasando hambre, escasez, y por eso lo tuvieron que buscar. Estoy resumiéndole en el contexto que estamos hablando. Entonces, a veces, hermano, tanta limitación a veces cansa. Hay gente que dice: en vano he servido al Señor, que no salgo, pero no salgo adelante. Diezmo, ofrendo, y yo miro que no avanza la cosa. Las finanzas no se emparejan. Y llega un momento que su alma se siente cansada, angustiada, frustrada. Pero yo quiero decirle, lo que necesita es consolación. Ya le puse ahí 4 ejemplos que a mí me hace pensar que la gran mayoría de nosotros necesitamos consolación. La Santa Cena que hoy vamos a participar va a sellar esa consolación. Pero quiero que levante su mano y quiero pedirle al Espíritu Santo que pase por cada uno de los lugares ministrando consolación. Espíritu Santo, te pedimos que consueles a tu pueblo, que consueles a este pueblo en medio de la adversidad, en medio de la angustia, en medio de las dificultades, Señor. Eso es lo que es con mano levantada, reciba. Ahí está el Espíritu Santo ministrando, hay ángeles ministrando en medio de los problemas, en medio de las adversidades, Señor. Por favor, Espíritu Santo, consuela, venda las heridas, Señor, sana los corazones. Por favor, abraza. Por favor, Señor, enjuga toda lágrima. Por favor, Señor, toma el control de sus corazones, fortalécelos. Toma el control de sus corazones, Señor. Sánalos. Que tu aceite sea derramado en cada uno de nosotros, Señor. Hoy recibimos esa administración. Sabemos que nos hemos acercado a tu mesa. Y hoy vamos a participar de la copa y uno de sus beneficios es la consolación. Recibimos esa consolación. Gracias, Señor. Amén y amén. Le da un aplauso al Señor, hermano, en esta noche. Gloria a Dios. Y le voy a hablar de esta otra, de la copa de la alegría y la abundancia. Esa está en el Salmo 23. Tú preparas mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Eso nos habla de gozo, de alegría, de bienestar. Entonces, por un lado tenemos la copa de la consolación, pero por otro lado tenemos la copa del bienestar. Que hoy que vamos a participar de la Santa Cena, que el Señor restaure nuestro bienestar. Ahora yo quiero que usted vea que dice que la mesa la preparan delante o en presencia de los enemigos. Esto quiere decir 2 cosas. Número 1, que el hecho de que nos acerquemos a la mesa no quiere decir que no hayan enemigos. Sí van a haber enemigos. Pero número 2, el hecho de que hayan enemigos no quiere decir que estemos en derrota o que nos hayan vencido, porque el que está con nosotros es más grande que ellos. Entonces, sí hay enemigos, pero en presencia de ellos el Señor trae bienestar a nuestra vida. Esto es bien importante, hermano.
La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces hay un montón de enemigos, de adversarios, pero también tenemos al Señor de nuestro lado comandando un ejército, ¿verdad? No sé si usted ha cantado ese coro: el Señor marchando está y su ejército es más fuerte hoy, y su gloria en nuestra tierra se verá. Hay otra versión de ese canto que dice: el Señor es el capitán. Entonces, sí tenemos quien nos defienda, sí tenemos quien pelee por nosotros, no estamos solos. Así que aunque los enemigos se levanten, el Señor te está diciendo en esta noche: yo he puesto mi mesa para darte bienestar, aunque hayan enemigos. Ahora, lo que yo quiero, que ya voy a ir cerrando, pero quiero es que nosotros revisemos un par de cositas en nuestro corazón, que analicemos un par de cositas, nada más. Eso lo quiero pedir, y ahí vamos a regresar a hablar la copa. Pero ¿por qué a veces se le da oportunidad a los enemigos? Porque el Señor está preparando mesa y los está diciendo a los enemigos: no importa lo que ustedes quieran hacer, este es mi protegido y yo lo voy a bendecir. Eso es lo que está diciendo el Salmo 23. Él prepara mesa en presencia de nuestros enemigos. Pero nosotros también tenemos que revisar cuándo es cuando los enemigos agarran fuerza. Y yo quiero que miremos aquí un par de versículos, así rapidito. Éxodo 32, 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos. Entonces, ¿por qué a veces los enemigos nos destruyen? ¿Por qué a veces los enemigos encuentran puertas para entrar? Porque a veces el enemigo encuentra una puerta porque hay desenfreno en nuestra vida. Desenfreno, pues es lo contrario a tener freno, es lo contrario a tener dominio propio. Eso es desenfreno. Desenfreno es darle rienda suelta a las pasiones. Eso es desenfreno. El desenfreno lo que hace es que quedemos en vergüenza delante de los enemigos. Entonces, hoy que venimos a la mesa, el Señor va a restaurar nuestro bienestar, pero también nosotros tenemos que venir delante de Él a decirle: Señor, ya no queremos eso. Si en algún momento hemos caído en desenfreno, decirle: Señor, ponle freno a mi vida, derrame un espíritu de dominio propio. Entonces los enemigos no van a encontrar por dónde entrar. Muy bien, miremos otro. Deuteronomio 28, 48. Servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre, con sed y con desnudez. Qué tremendo, ¿verdad? Servirás por tanto a tus enemigos. A tus enemigos. Ay, para que quedara bien subrayado. Que enviare Jehová contra ti con hambre, con sed, con desnudez y con falta de todas las cosas. Y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. ¿Pero por qué? Porque los enemigos tuvieron un espacio ahí. Cuando uno lee el contexto, lo que sucede es que este era una de las maldiciones por desobedecer y por no servir. Por cuanto no serviste al Señor con alegría cuando tenía la abundancia de todas las cosas, entonces servirás por tanto a tus enemigos. Entonces la desobediencia y el no quererle servir al Señor puede abrir una puerta. Entonces esta noche el Señor dice: yo te voy a honrar, yo te estoy preparando mesa delante de tus enemigos, yo voy a pelear.
yo voy a ser enemigo de tus enemigos. Hoy en esta mesa yo confirmo eso contigo. Pero tú revisa también las puertas que le puedes estar abriendo a tus enemigos. Miremos otro. Josué 7:8. Ay, Señor, está hablando Josué, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Ahí lo que quiere decir que salieron huyendo, no pudieron contra los enemigos. Los israelitas salieron avergonzados, salieron huyendo. Los enemigos los habían vencido. ¿Por qué fue eso? Entonces usted sabe la historia, que lo que había pasado es que Acán había tomado del anatema. Y esa es una parte bien delicada, porque aquí podemos hablar, número uno, de los pecados ocultos en nuestra tienda. Por favor, déjeme explicarle esto. Dice que él agarró el anatema, se enamoró de un manto babilónico, de un lingote de oro, y dice que se fue a su tienda y en su tienda escondió eso. Eso nos habla de pecados ocultos en las casas. Ahí está el hoyo. Solo está recubierto con una alfombra. Pero queremos salir a pelear. No se puede. Lo que hay que hacer es revisar en la casa ahí y levantar la alfombra y sacar eso y echarlo fuera, destruir. Entonces, nuestras casas tiene que ser revisado nuestro campamento. Y que le digamos, Señor, esto ya sé que no te gusta, y así que lo sacamos de aquí. En el tiempo del legalismo eran cosas físicas, ¿verdad? Si usted tiene tele en su casa, saque su tele, porque eso es el cajón del diablo. Pero fíjese que era legalismo, pues la gente hacía caso. Pero ahora no le estamos diciendo que saque la tele. Lo que estamos diciendo es, ¿y si en la tele se mira pornografía? Es decir, que el problema no es la tele. ¿Y acaso que solita se enciende? Pues si el problema es uno. Entonces lo que tiene que hacer uno es decir, no, esto no. Fuera, ya no más. Fuera la mentira, fuera la traición, fuera todo lo que pueda estar en nuestra casa metidito ahí, que a Dios no lo agrada. Hay que sacarlo, hay que limpiar el campamento y los enemigos no van a encontrar cómo entrar. Entonces, oiga pues, la copa del bienestar el Señor hoy nos las está ofreciendo. Traigo bienestar, traigo abundancia, traigo alegría para tu vida. Delante de tus enemigos, yo voy a derrotar a tus enemigos, yo voy a pelear contra tus enemigos, pero tú revisa las puertas que se pudieron haber abierto. Hoy sí, el último versículo. Perdón, antes del último versículo, aquí hay algo más. ¿Se recuerda usted que lo que Acán agarró es figura del diezmo? No mucho me gusta decirlo, pero así es, entonces se lo tengo que enseñar. Porque el Señor lo que había dicho es, todo Canaán es de ustedes, Jericó es mío. Eso no lo toquen. Eso es sombra del diezmo. Todo tu salario es tuyo. Solo hay una parte, hay un Jericó ahí, que eso es mío. Eso es lo que había hecho. Lo había escondido en su tienda. Bueno, eso quiere decir que el diezmo, una de las cosas que nos da es protección contra los enemigos. Wow, bueno. Jueces 2:14. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. ¿Por qué no pudieron hacer frente a sus enemigos? Porque los israelitas recaían. Eso le hablé la vez pasada, cuando le hablé de la diferencia entre reiniciar y reincidir. Reiniciar es comenzar de nuevo, pero con las estrategias del Espíritu Santo. Reincidir es recaer.
volverse a revolcar en lo mismo, eso es reincidir. Entonces los israelitas, el Señor lo libraba de sus enemigos y recaían, empezaban otra vez a adorar a los ídolos, empezaban a hacer cosas. Entonces les abrían otra vez puerta a sus enemigos y los enemigos los destruían. Entonces a veces nosotros venimos delante del Señor y Señor, yo quiero hacer un voto contigo, y está bien. Eclesiastés capítulo 5 dice que uno no debe de hacer votos precipitadamente. No está diciendo que no se haga, lo que está diciendo es que no se hagan precipitadamente.